Buenas tardes, buenos días o buenas noches. Qué bueno que estén con nosotros una vez más en nuestra capacitación de Academia para la Vida. Hoy vamos a entrar entonces a estudiar. Nuestra lección es el bautismo en agua. Algunos de ustedes quizás ya lo hicieron, otros están por tomar esta gran decisión. Es una decisión, mejor dicho, es la mejor decisión que alguien puede hacer en su vida. Es ir llevado bajo las aguas. Bueno, Jesús ordenó a todos aquellos que creerían en Él, después que han creído en el Señor, tendrían que ser bautizados bajo las aguas. Dice la palabra que el Señor se acercó y les habló diciendo, eso lo encontramos en Mateo 28, 18 al 19. Jesús dice, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Fue lo que Jesús dijo. Entonces, cuando hablamos del bautismo, el ser bautizado significa estar sumergidos. Es cuando realmente una persona se arrepiente de sus pecados y cree en su corazón que Jesús murió por sus pecados y ahora va a ir a las aguas bautismales, testificando públicamente que ahora ella o él es testigo de lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario y ahora ha entendido que tiene una vida nueva en Cristo Jesús. Cuando vamos a las aguas, somos sumergidos completamente debajo las aguas y luego somos levantados, salimos como nueva criatura. En Romanos capítulos 10, verso 9 al 10, dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de entre los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Así es que cada uno debe dar ese segundo paso en nuestro caminar en Cristo Jesús. El primer paso es entregar nuestras vidas al Señor. Nuevo nacimiento. El segundo paso de suma importancia en nuestras vidas es ser llevados bajo las aguas. Ahora, ¿cuál es la importancia entonces del bautismo en agua? ¿Cuál es la importancia? Hebreos capítulo 6, versos 1 al 2, donde dice que, por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez más el fundamento del arrepentimiento, de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina del bautismo, de la imposición de manos, de la resurrección y de los muertos y del juicio eterno. Conocemos literalmente que todas las doctrinas que se enumeran en estos versículos realmente son parte de nuestra visión, es parte de lo que tenemos, son parte de lo que tenemos que hacer con nuestras vidas. Es decir, un arrepentimiento total de obras muertas y entonces colocamos nuestra fe en el Hijo de Dios, quien es Cristo Jesús. ¿Qué es lo que hacemos entonces? Número 1, ganamos a las personas para Cristo, ¿sí? Con nuestro testimonio, con nuestras vidas, somos nosotros los testimonios hablando acá sobre la tierra de que esa es una manera de ganar más almas para Cristo. Luego vamos a consolidar a la persona, es decir, vamos a
cuidar a la persona, vamos a tenerle un cuidado especial. Es igual como el cuidado de una madre que tiene a su recién nacido. Y número 3, vamos a discipular a la persona. ¿Qué es la palabra discipular? Discipular es dar firmeza, es dar estabilidad, solidez y carácter. Ese es el trabajo de los que discipulan, de aquellos que consolidan a la gente. Entonces, luego somos enviados para cumplir la gran comisión. ¿Cuál es esa gran comisión? Por eso usted está siendo entrenado en estas clases para que usted pueda crecer, aprender, aplicar y luego somos llevados o somos enviados. Lo que dice Jesús en Mateo 28:19, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros, dice Jesús, todos los días de vuestras vidas hasta el fin del mundo. Entonces, el primer acto que una persona hace en su caminar en el cristianismo es el acto de obediencia. Eso significa que aquellos que son sumergidos bajo las aguas están obedeciendo el mandato de nuestro Señor Jesucristo. Marcos capítulo 16, versos 15 al 16 dice, y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Ahora, cuando nosotros predicamos la palabra del Señor, estamos anunciando el evangelio. ¿Y qué es evangelio? Son las buenas nuevas de salvación. Invitamos a las personas a que obedezcan al Señor Jesús, a que obedezcan a su palabra. Y entonces, eso es lo que hemos hecho nosotros. Eso es lo que tenemos que hacer. Realmente invitar a la gente que escuche la palabra del Señor. Ahora, respecto al bautismo, nosotros realmente no podemos obligar a nadie. El bautismo no es obligatorio. Tampoco el nuevo nacimiento tiene que salir en el corazón de la persona. Porque algunas personas creen que al ser bautizados de niños ya cumplieron con esto, entonces ya no necesitan ser bautizados de nuevo. Sin embargo, la Biblia nos enseña que primero se tiene que creer en el nombre de Jesús. Que somos pecadores, necesitamos un Salvador y Él es nuestro Salvador. Entonces, este es un acto realmente voluntario. Y luego venimos a ser bautizados, porque de esta forma realmente estamos confirmando nuestra decisión, realmente la decisión más gloriosa que hemos hecho en nuestra vida es entregar nuestra vida a Cristo Jesús. Así es que Jesús mismo nos dio el ejemplo a seguir. Mateo 3:16 al 17 nos enseña a nosotros y dice que Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua y aquí los cielos le fueron abiertos y vio el Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo, dice, contentamiento. Amados, Dios se complace con aquellos que le obedecen. Dios habla de ellos, estos son mis hijos que los amo y realmente me gozo con ellos y en ellos. Marcos 1, del 10 al 11, y dice, y luego cuando subía del agua, vio abrirse los cielos, y el Espíritu, dice, y al Espíritu como paloma
que descendía sobre él. Y vino una voz de los cielos que decía: tú eres mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Amados, Jesús ya tenía el Espíritu Santo. Claro, pues fue engendrado por el Espíritu Santo mismo. Jesús, siendo el Hijo de Dios, él entonces obedeció y fue bautizado por Juan. Interesante es ese gran ejemplo. El gran ejemplo que nos enseña aquí es el ejemplo de la humildad. Jesús fue humilde en todo. Por eso nosotros debemos de obedecer sus mandatos, nacer del Espíritu y también del agua. Cuando una persona es obediente a la voz de Dios, ¿sabe qué sucede? Los cielos se abren a su favor, las bendiciones de lo alto son derramadas, las bendiciones sobre la vida de esa persona. ¿Por qué? Porque es obediente según el mandato del Señor. Hay 4 etapas de la obra de Cristo aquí representadas para nuestro gran ejemplo. Número 1, Él murió, ¿sí? Él murió por nosotros. Yo también morí en Él. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre, dice Romanos capítulo 6, versos 6 al 7, dice que nuestro viejo hombre ya fue crucificado juntamente con Él para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Entonces, Él murió, nosotros también morimos en Él. Y número 2, Él fue sepultado. Nosotros también somos sepultados juntamente con Él en las aguas bautismales. Eso es lo que ocurre. Romanos 6, 3 al 4 dice: y no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por Él. Así es que, mis amados, qué bendición. Él fue sepultado, nosotros sepultamos nuestra vieja naturaleza. Y qué interesante es el número 3, es que Él fue resucitado. Nosotros también somos resucitados en Él. ¿Qué significa eso? Tenemos una nueva vida en Cristo Jesús. Por eso dice Romanos capítulo 6, verso 4 al 5, dice: a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, asimismo también nosotros andemos en vida nueva, porque si fuimos sepultados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, también lo seremos en la resurrección. ¿Qué significa eso? Lo que significa es que en usted y en mí ya habita el poder de la resurrección. Ya hemos sido sepultados. Ya hemos sido resucitados. ¿Cuándo? Cuando fuimos llevados bajo las aguas. Y número 4, Él ascendió, sí. Colosenses capítulo 3, verso 1, Efesios capítulo 2, verso 6, usted lo puede leer. Ahí dice que yo ascendí. Y Él dice: y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Y es tan interesante leer estos versículos. Estamos sentados en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Ahora ya, después de nuestro bautismo, pensamos como Jesús. Después de nuestro bautismo ya tenemos esa naturaleza divina de Jesús injertada en nosotros. Ahora, el bautismo en agua es realmente, literalmente, cuando uno va a esos lugares que viene siendo a un río, a un lago o en una pila. El agua significa realmente es sepultar al viejo hombre. Es decir, hacemos un servicio funeral. Un servicio funeral
no es para matar al hombre, al contrario, es conocido como realmente entender, darle muerte a esa mente pecaminosa. Y ahora, ya muertos en Cristo, quedan enterradas las cosas antiguas en el bautismo en Cristo Jesús. Y luego ocurre la resurrección, ¿sí? Entonces, ¿qué significa? Ahora tenemos vida nueva en Él. Todos, cuando somos levantados de las aguas bautismales, estamos declarando, estamos anunciando, estamos diciendo que somos nueva criatura en Cristo Jesús. ¿Qué le parece? Así es que si morimos con Cristo, también creeremos que viviremos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo realmente resucitado de entre los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de Él, por cuanto murió. Él murió por cada uno de nosotros una sola vez por todas. Mas en cuanto vive, dice que para Dios vive. Así también nosotros, consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Lo acabo de describir, lo que habla Romanos capítulo 6, verso 8 al 6. Cuando hablamos de esto, estamos hablando de sumergirnos, ¿sí? Somos sumergidos bajo las aguas. Morimos a nuestra vana manera de vivir. Y al salir de ahí, entonces somos resucitados como Jesús lo fue resucitado. Hechos capítulos 10, versos 44 nos enseña y nos dice más. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso de él. Es decir, el Espíritu Santo se derramó sobre los gentiles mientras Pedro estaba hablando, y se manifestó entonces el don de hablar en otras lenguas. Ellos fueron primero bautizados con el Espíritu Santo y luego todos fueron bautizados bajo las aguas. Así es que, mis amados, no hay perdón sin derramamiento de sangre. Hebreos 9:22 lo describe, lo habla, lo testifica, que la única manera que cada uno de nosotros recibimos perdón fue por la sangre de Jesús derramada en la cruz. Ya no hay más obras que hacer. Así es que todo es purificado por la sangre de Jesús según la ley. Con la sangre, por su sangre, y sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Imposible. Así es que el bautismo en agua, aislado del arrepentimiento y la fe en Dios, no salva a nadie. Cualquier persona puede ir al agua. Cualquier persona puede... No. Esto tiene un acto muy especial. Es uno de los actos más poderosos que ocurre en la vida de un hombre o de una mujer, de un joven. Ahora, alguien puede preguntar, ¿a qué edad se debe de bautizar? Bueno, hay muchos niños que tienen 8 años, 10 años, ya saben cuál es lo bueno y lo malo. Llega a una edad, algunos a los 12 años. Yo creo que es tan interesante entender esto, que cada quien conoce, cada quien crece, o cada quien llega a conocer quién es Jesús. Ahora, si el niño reconoce que es un pecador y necesita a Jesús como su Salvador, y la única manera para tener paz para con Dios es Cristo Jesús, es la única manera. Entonces, si el niño entiende esto, él puede ser bautizado. Entonces, solamente por la sangre de Jesús hay remisión de pecado. Así que cuando vayamos a efectuar o cuando vayamos a hacer el acto del bautismo en las aguas, debemos de entender esto muy claro, que es el acto más poderoso que se registra en nuestras vidas. Yo nunca olvidaré
ese día que fui bautizado. Jamás. Es un acto que queda grabado para siempre en nuestros corazones. ¿Y saben por qué? Porque allí fui yo sepultado, y luego al salir debajo de las aguas entendí. Yo tenía 12 años y le dije: Señor, aquí está mi corazón, aquí está mi vida y voy a vivir para ti. Así es que todos aquellos que son llevados bajo las aguas dicen: heme aquí, Señor, te voy a servir, Señor, en todo tiempo. Así es que ojalá que muy pronto puedas hacer esa decisión tan especial de ir y ser bautizado bajo las aguas. Dios les bendiga.